padre Franco Punturo y con este ya hace 11 años que estoy acá en el barrio. Bueno, en primer lugar, padre, cuéntenos, ¿hace cuántos años llegó acá y qué expectativa tenía? Y en estos 11 años el barrio cambió mucho, casi era un barrio de casas bajas, ¿no? Y fue creciendo, con los años fue creciendo y ahora es casi todo un barrio de casas de 3, 4 pisos. ¿Usted había trabajado ya en alguna villa o fue la primera vez que vino? Tenía ganas de venir a la villa, sí, porque trabajaba antes de entrar al seminario, estuve trabajando en la Villa 19, en INTA. Sí. Ahí estuve de 2 años, cuando era laico, cuando estudiaba, y estuve yendo los sábados, todos los sábados daba catequesis de adultos y acompañaba al sacerdote que trabajaba ahí. Así que desde mi trabajo en INTA surgió mi vocación y el deseo de ser sacerdote. Y siempre quedó en mi corazón el deseo de volver a la villa, al barrio. Así que, bueno, después hice todo el seminario y me mandaron como a la otra punta. Empecé como cura en Barrio Norte, en la parroquia cerca de Retiro, Nuestra Señora del Socorro. Una experiencia muy linda también, ¿no? Trabajar en todos los barrios, con toda la gente y sobre todo descubrir que el corazón de las personas es igual en todos lados, no hay diferencia, la persona es igual en la villa, en Barrio Norte, después estuve en Parque Patricios también, en la parroquia de San Antonio, y después ahí recién llegué acá después. ¿Qué expectativa que tenía con respecto a lo que iba a encontrar en las villas, en esta villa? Y la expectativa era acompañar la vida de los vecinos, desde la fe, desde la religiosidad y acompañar en la vida de cada día, ¿no? Como lo que la gente va viviendo, bueno, es la presencia de Dios en la vida de la gente. Puntualmente, ¿qué necesidades encontró en ese tiempo y qué necesidades ve aún ahora en las villas? Bueno, uno va descubriendo lo que implica vivir en la marginalidad, ¿no? Lo difícil que es vivir y acompañar en lo que se sufre por estar al margen, ¿no? Al margen en lo que es el sistema de salud, lo que es la educación, lo que es la justicia, lo que es la vivienda, lo que es la seguridad, lo que es la vivienda digna, lo difícil que es vivir al margen, ¿no? Y como el desafío de estar presente y acompañar en la marginalidad. Acá la vida en el barrio se suele vivir en situaciones de mucha promiscuidad, de mucho hacinamiento, muchas familias bajo el mismo techo, con todo lo que eso puede provocar, ¿no? Cuando hay muchas personas bajo el mismo techo y en un mismo lugar, se sufre mucho, ¿no? Eso a veces provoca muchas situaciones de abuso y desde ahí después también toda la situación de la falta de luz en invierno, la falta de agua en verano, ¿no? Como una constante de una vida así en lo que es vivienda, ¿no? Lo que es la educación, la falta de vacantes en los colegios para los chicos. Muchos chicos no consiguen vacante en el barrio y los terminan derivando a otros barrios, ¿no? Y por ahí tienen que ir a Palermo, a Belgrano, a Caballito, ¿no? Con lo que le implica de pérdida del tiempo, ¿no? Del chico, ¿no? 1 hora de viaje y 1 hora de vuelta para ir al colegio, porque acá en la zona ya no hay más vacantes, las aulas que están superpobladas, la educación que por eso no puede ser buena, ¿no? Los maestros nos dan abastos. Se hace difícil y la salud también, es todo un desafío. Conseguir un turno en un hospital de madrugada, haciendo colas muchas veces desde la noche anterior para poder conseguir un turno y ser atendidos. Conseguir un turno para una operación urgente por ahí a las 2, 3, 4 meses. Hubo un caso de una chiquita que tenía que hacer una operación de huesos, que por ahí tuvo una fecha a los 6 meses y a los 6 meses justo había paro de enfermeros y le tuvieron que dar turno a los 6 meses después, a los otros 6 meses hubo paro de los anestesistas y otra vez hubo que esperar otros 6 meses. Se terminó operando, la otra fecha estaba enferma y no se podía operar porque estaba enferma, se terminó operando 2 años después de su fecha primera, ¿no? Y eso es lo difícil, ¿no?
Te decía, la seguridad, que los mismos vecinos del barrio sufren la inseguridad, ¿no? Son los primeros que sufren la inseguridad, como había pasado ahora en el barrio Papa Francisco, ¿no? Los vecinos denunciaban una y otra vez, y la policía no quería entrar, no quería cuidar, no quería defenderlos. Desgraciadamente tuvo que morir la chica Melina, que no era del barrio, entonces pareció que como cuando la que sufría el problema era alguien que no era del barrio, ahí actuó la policía. Pero los vecinos han sufrido mucho, ¿no? Y siguen sufriendo acá dentro del barrio. Son los primeros en sufrir la falta de seguridad. ¿Y cómo fue viviendo el proceso de la toma del barrio Papa Francisco? Conocí a casi todos los vecinos de acá del barrio que vivían en estas situaciones que yo te contaba, ¿no? Muchas familias en una casa, con situaciones, te decía, de promiscuidad, de hacinamiento, de tomar como naturales situaciones que son naturales, ¿no? Entonces uno, cuando escuchás, sobre todo a las chicas que te vienen que por ahí descubren a los 15, 16, 17, 18 años que no está bien que el padrino, el tío, se les meta en la cama a la noche y las manosee, lo descubren tarde, ¿no? Y está como naturalizado. Entonces, acompañar a las familias que en lo que era un terreno baldío, ¿no? Donde tendría que ya estar edificado, porque hace 10 años que hay una ley que habla de que ahí tendría que haber viviendas. Entonces, cuando los vecinos empezaron a tener como una posibilidad de salir de ese hacinamiento, ¿no? En la que vivían, cuando es la situación de gran familia, y muchos otros eran que vivían en situaciones de alquiler donde tampoco es una vivienda digna. Cuando alquilan es solo un cuartito, en un piso donde por ahí hay otras 4, 5, 6 o hasta 8 familias y solo alquilan un cuartito y tienen que compartir la cocina, tienen que compartir el baño. Entonces, bueno, surgió como esta posibilidad de los vecinos, que tampoco son los que toman, ¿no? El proceso de las tomas es distinto. El que toma es el puntero, el delegado, con acuerdo, obviamente alguien tiene que hacer la vista gorda para que se pueda dar la toma, ¿no? El vecino es al que después por ahí le venden y es la única forma que por ahí comprando puede como tener ese sueño de tener un terreno y una casa propia, ¿no? Pero el que tomó y vendió terreno, ese siempre estuvo tranquilo. El que perdió es el más pobre, siempre el que pierde es el más pobre. ¿Y cómo fue viviendo el día a día ahí en el barrio Papa Francisco? ¿En qué condiciones vivían los vecinos, la gente que vivía ahí? Yo, bueno, conociendo esta historia, ¿no? de la situación de la familia, de la gente, empecé a acompañar, cada semana celebraba una misa todos los miércoles. Incluso como que ellos mismos habían destinado un lugar para una capilla, porque al no entrar la policía, ¿no? Y ante la inseguridad de cada día, había como un terreno que sería como una especie de aguantadero, ¿no? Y cansado, ya el 20 de julio fue cuando balearon a Sonia, ¿no? Que estaba embarazada de 7 meses, perdió a su bebé, recién lo enterramos el viernes pasado, porque ahí recién se puso bien, un poco mejor la mamá, que está mal de salud todavía por una bala que le entró por la pierna, además de otra que le entró por el pulmón. Después de ese hecho fue cuando recién ahí los vecinos denunciaron a la policía, dijeron fue tal, no pasó nada, ¿no? Entonces ellos mismos decidieron como limpiar el aguantadero y decimos, acá va a ser la capilla, por lo menos que la capilla que nos cuide la capilla, ¿no? Entonces, ya de antes venía celebrando misa, después ya en ese terreno, acompañando, bueno, por ahí la presencia, la misa cada semana era la forma de acompañar. Y las condiciones eran insalubres, porque era sin piso, sobre la tierra, muy húmedos, los chicos se enfermaban mucho, y estaba como en desarrollo, como en crecimiento, ¿no? Así que por ahí los chicos más bien como que los papás trataban de que vayan y vengan, ¿no? Como si podían estar en casa de la abuela, si podían estar en casa de algún tío. Algunas veces nos queda otro remedio de que se tienen que quedar ahí, ¿no? Pero por ahí los fines de semana que pueden ir a otros lugares.
Y ahí, bueno, se enfermaban mucho los chicos, ¿no? Y era muy precario, ¿no? Los vecinos desde un principio sabían que las tierras estaban contaminadas, que así no se podía vivir, entonces desde el principio hicieron como una asamblea de diálogo con el gobierno y muchas propuestas de hacer habitable lo inhabitable, ¿no? Y por ahí la principal propuesta que hicieron era que ellos mismos poner plata. Que, como sacaron como el promedio de los alquileres, era como que se pagaban 1.500 pesos por alquiler. Entonces, si nosotros ponemos 1.500 pesos por mes para la construcción de viviendas y para el saneamiento del terreno, ¿no? Y ellos mismos comprometerse también ellos en la construcción de las viviendas, ¿no? En el saneamiento y construcción de las viviendas, más allá de que el gobierno, por ley, que tenía que hacer las viviendas, por ley tenía que designar y destinar un presupuesto para el saneamiento y las viviendas. Pero más allá de lo que el gobierno tenía que destinar, los vecinos querían hacer un fondo mensual y ellos mismos aportar. Pero nunca se pudo dialogar, no hubo forma de entrar en diálogo, ¿no? El gobierno siempre dijo que para dialogar se tenían que ir, pero ahora que están afuera tampoco hay diálogo, es imposible el diálogo. Y ahora la propuesta de los vecinos sigue siendo la misma, ¿no? Necesitamos un terreno donde hacer nuestra casita y no nos den plata, nosotros hacemos la casita, lo único que se necesita es el terreno. ¿Y cómo tenían los servicios básicos la gente del barrio Papa Francisco? El tema de la luz, el agua, ¿cómo solucionaban el tema de los baños? Y con el tiempo fueron proveyendo, digamos. Primero llegó la luz, con cables desde la villa, desde el barrio. Después llegó el agua, desde distintas bocas hicieron llegar el agua. Por ahí no a cada casilla, ¿no? Sino como se fueron como armando calles y pasillos y por ahí había como canillas en determinados puntos que compartían entre varios vecinos. Y los baños, bueno, como podían, sí, iban haciendo como un cuartito de letrina, de baño. Sí. ¿Y tiene alguna noción de dónde fueron a parar los vecinos que fueron desalojados? Y quedaron dispersos por distintos lados. Algunos volvieron a alquilar, consiguieron alquiler, que bueno, aumentó el alquiler, ¿no? Como aprovechándose de la situación aumentaron. Y ahora está 2.000 pesos un cuartito. Lo subieron a 2.000 pesos. Y un poco más en algunos lados también. En el barrio de Lugano hasta 5.000 llegan a pedir. Claro, se aprovechan de la necesidad porque los chicos estaban yendo, muchos chicos dejaron de ir al colegio, porque algunos que están en hoteles, por otros barrios, y los chicos tuvieron que dejar de ir al colegio, ¿no? Y otros que quieren mantener la escolaridad y buscan lugares acá y bueno, se aprovechan los vecinos, ¿no? Los vecinos sobre todo del barrio de Lugano, ¿no? Con los alquileres. Hay mucha gente que pudo como reubicarse con su familia, por ahí hay situaciones por ahí, una familia que por ahí había 2 hermanos en el predio, ¿no? Y entonces por ahí una misma hermana recibió a sus 2 hermanas con ella. Y así, ¿no? La mamá que recibía a un hijo o a 2 hijos, parientes que se van, pero es provisorio, digamos, no. La idea era que sea, bueno, porque como el gobierno había prometido, me acuerdo, ese mismo sábado, como que el lunes se iba a dar una solución. Entonces la familia, bueno, de acá hasta el lunes, vení. Pero pasó una semana, pasaron 2 semanas, ya pasaron 3 semanas y no hubo ningún diálogo, ninguna solución. Entonces ya las mismas familias, ahora viene mi hermana, dice que ya no me puede aguantar más. En la casa de mi suegra no me puedo quedar más, no consigo alquiler, no consigo a dónde ir. Están así, las familias están boyando por donde pueden, sin ninguna... Sí. ¿Y cómo ve el tema de la despenalización? Y es un tema sí, que es preocupante, ¿no? Muy ligado con el tema de los sueños, ¿no? De los jóvenes, con la posibilidad de darle sentido a la vida, una expectativa de vida, llevar adelante un proyecto. Y a veces como que lo que está truncado es eso, ¿no? Para el joven, tener una perspectiva, un sueño, un proyecto y llega como la propuesta fácil del consumo de droga.
Acá se está trabajando, bueno, en todas las parroquias de las villas, ¿no? Acá es un barrio que permite, trabajamos como en comunión con un centro de día que está con una cuadra, el centro de Puentes, y hablando con la directora del centro, ¿no? Como que es un barrio que todavía permite trabajar y hacer como una política de prevención. No entró el Paco fuerte en el barrio. Se ha estado como trabando la entrada, ¿no? Sobre todo trabajando con las mamás, con las madres, para que lo puedan frenar. Entonces, al no haber entrado el Paco en este barrio, permite todavía hacer una apuesta y un trabajo fuerte en la prevención. Mucho con la infancia, mucho con la adolescencia, con la juventud. Hay consumo, sí, mucho de marihuana, pero no, por suerte todavía no del Paco. Y frente a esta propuesta de la despenalización de la droga, ¿cuál es su opinión? Mira, ahí no estoy como muy empapado. Me parece que no sería la solución el despenalizar el consumo, ¿no? Sino más bien que el Estado, a través de todas las herramientas que tiene, que se pueda hacer cargo de todo el proceso que es necesario de hacer de la rehabilitación del que consume, ¿no? Y cuéntenos, ¿qué actividades se van desempeñando acá en la capilla a lo largo de la semana y los fines de semana? Bueno, acá es, dentro de acá el centro comunitario de la parroquia, bueno, está el jardín de infantes, está la primaria para adultos, secundaria para adultos, hay muchos talleres de formación, ¿no? De panadería, cocina básica, telar, reparación de indumentaria, peluquería, hay computación, artesanías, como que hay muchos talleres de oficios y de formación. Después hay muchas actividades también de deportes, para chicos, para jóvenes, adolescentes. Está la escuela de fútbol, la escuela de handball, taekwondo, patín, taller de circo, taller de pinturas. Muchas actividades para chicos, adolescentes y jóvenes en ese sentido. Y con el tema de la mediatización de las declaraciones de Víctor Hugo Morales, ¿qué piensa al respecto? No estaba muy al tanto me pareció, no, por lo que entendí, que él quiso decir que sobre los valores que se viven en las villas, ¿no? Que nosotros, bueno, tuvimos ahora la fiesta del Tata Laguna y desde fines de julio todavía quedan 2 sábados más de septiembre que todos los sábados tuvimos fiesta y es una riqueza. La verdad que hay una cultura muy grande en los vecinos y una religiosidad popular muy profunda. Por eso te decía, son los primeros que sufren adentro del barrio lo que sufre toda la sociedad, pero acá se sufre más. Y yo te digo, el 95%, el 98% de los vecinos son gente trabajadora, sacrificada. Vos a las 6 de la mañana te parás en la puerta de la iglesia, es un río de gente que va yendo a trabajar. A las 6 de la tarde estás en la puerta de la iglesia y es el río de la misma gente que está volviendo del trabajo. Y es la dignidad, no sé si es lo que dijo Víctor Hugo en realidad, me parece que hacía referencia a eso, ¿no? De la calidad de persona de la gente de la villa. ¿Cómo ve el tema de la integración de las distintas colectividades que se encuentran acá en el barrio? Y acá yo creo que es una riqueza que se mantiene eso que va pasando, la tradición de abuelos a nietos, ¿no? De padres a hijos, de abuelos a nietos. Estando en la capital, estando en la ciudad, es como si uno estuviera en el interior, ¿no? Y donde se mantienen los ritos, donde se mantienen las tradiciones. Y que en la ciudad se pierden. En la ciudad es como que cada uno está encerrado en su casa, cada uno puertas adentro, y ni siquiera por ahí conoces al que está 2 casas más al lado, o en el edificio de enfrente, o en tu propio edificio, por ahí no los conoces a tus vecinos. Y acá es una riqueza, es como un barrio donde somos todos vecinos, todos nos conocemos, cada uno sabe quién es quién, y eso es un gran valor, ¿no? Y
Y así se vive la fe, se viven las costumbres, se vive la religión. Acá sobre todo está la comunidad boliviana y paraguaya, ¿no? Hay un pequeño grupo de comunidad peruana y se han integrado muy bien, participan unos con otros en las fiestas de unos y de otros y se han integrado muy bien. Bueno, los chicos comparten la vida, comparten el colegio, así que se dio la integración muy bien.